Perfecto, pues tenemos varios temas entonces para tratar hoy y queríamos aprovechar que está aquí Nacho para que nos cuente un poco pues, en qué ha estado liado últimamente, porque han salido algunos papers en los que tú has contribuido. Y bueno, podríamos empezar por uno que salió en junio, por ir un poco cronológicamente, aunque yo no me había enterado hasta recientemente, hasta que en una conversación me lo comentaste, que va en la línea de estas discusiones científicas tan interesantes que mantienes con Van Dokkum, con, ¿cómo se llama de nombre? Con Peter Van Dokkum. Peter Van Dokkum. Y que, pero que no es sobre la galaxia de Van Dokkum. Habrán visto que no he puesto la entradilla. Es que son las galaxias de Van Dokkum. Es que Van Dokkum tiene muchas galaxias. Claro, hay que apostar a todos los a todos los palos, ¿no? La famosa es la DF. La más famosa, la que se publicó en la revista Nature, fue Dragonfly 2, DF2, aunque tenía un nombre antiguo en el catálogo, pero bueno, ese es el nombre por el que uno lo busca en la Wikipedia y aparece, ¿no? Que Dragonfly es el instrumento que usan ellos, ¿no? Dragonfly es son una serie de lentes que tienen, en una configuración de lentes muy grande, son lentes de estas que utilizan los paparazzi, ¿no? Y bueno, han unido muchísimas y bueno, pues tienen el equivalente a un telescopio de unos 70 centímetros, algo así de apertura. Claro, utilizar lentes es muy buena idea porque como no tienen apenas elementos ópticos desde la entrada hasta la CCD, pues producen imágenes muy limpias y que, bueno, en principio es muy buena idea para hacer el estudio de galaxias tan débiles, ¿no? Como se trata. Porque ellos lo que quieren es imágenes. Entonces no hay... El objetivo es hacer estudios de mucha profundidad, o sea, de imágenes muy profundas para poder estudiar objetos de muy bajo brillo superficial. Y para que los oyentes se hagan una idea, yo siempre pongo este ejemplo, ¿no? Es decir, el ojo humano al límite puede ver el centro de la galaxia de Andrómeda, ¿no? Que vienen a ser unas 16 magnitudes por segundo cuadrado, ¿no? El contraste de eso con respecto al cielo más oscuro que uno puede tener en un observatorio, en medio del monte o lo que sea, pues viene, es decir, el negro del cielo con respecto a ese centro de la galaxia es 100 veces más débil el brillo, ¿vale? Pues el objetivo de estos trabajos es ir otras 100 o 1000 veces más débil que, digamos, el brillo del cielo, ¿no? Y uno puede preguntarse, ¿pero a qué se refiere uno con el brillo del cielo? Bueno, pues el cielo tiene un brillo muy débil, pero que es el mismo fenómeno que cuando uno observa, por ejemplo, las auroras boreales, ¿no? Esa difuminación, ese brillo es muy alto porque hay muchísima actividad solar, pero si tú quitas la actividad solar tan fuerte, siempre tienes una actividad solar residual que genera esos brillos tan débiles que son como lo que he dicho, ¿no? 100 veces más débil que el límite que puede ver el ojo humano en una noche perfecta oscura, ¿no? Bueno, pues el objetivo de esto es estudiar todavía cosas que son mucho más débiles que el brillo del cielo, del orden de 100 o 1000 veces. Entonces, bueno, pues esto se ha intentado ya desde los 70, 80, había un famoso astrofotógrafo David Malin, que muchos conocerán, son los aficionados a la astronomía, ¿no? Por sus famosas fotos de corrientes de marea y todo eso. Y después, durante muchos años, se ha mantenido una actividad pequeña, pero una actividad constante sobre el estudio de objetos muy difusos, pero todo explotó hace, digamos, 5 años con la irrupción de es decir, la gente estaba trabajando, ¿no? No es que no estuviera trabajando, pero con los estudios de Peter Van Dokkum, de repente el tema alcanza, hace unos 5 o 6 años, vuelve a revivir el campo de manera muy intensa. Pues porque muchos grupos, porque coincide que hay nuevas ideas en cómo observar el cielo y también muchas ideas en cómo reprocesar los datos y obtener más, ¿no? Que es algo en lo que tú has trabajado mucho y hemos hablado aquí también, incluso este trabajo con aficionados, ¿no? Con el Edge Roach. Exactamente, todo eso. Es decir, que ahora mismo estamos viviendo una cierta edad de oro en la que, para que los oyentes se den una idea, estamos trabajando, es decir, las clásicas imágenes del cielo que estamos acostumbrados todos, con la galaxia bonita, del cartografiado del Sloan y eso, que son fotos de los años, de principio del siglo XXI, años 2000, ahora 20 años después, estamos yendo, la tecnología actual nos permite ir de forma regular, digamos, a imágenes del orden 100 veces más profundas, ¿no? Entre
50 y 100 veces más profundas que las que... Entonces, hacer este tipo de trabajos es interesantísimo porque nos permite por primera vez explorar galaxias que desconocíamos porque eran tan débiles que no podíamos ver, ¿vale? Y también nos permite estudiar toda la periferia de las galaxias. Y uno puede decir, bueno, ¿y qué información nos dan esas galaxias tan débiles y qué información nos dan las periferias de la galaxia? Bueno, pues aquí lo interesante para los que sean más, digamos, los que les guste más la física fundamental, es que es en estos regímenes de muy bajo brillo donde los modelos de formación de galaxias se unen mucho con las propiedades de la materia oscura. O sea, es en función de que si la materia oscura es fría, caliente, si autointeractúa entre ellas, se predice un nivel diferente de su estructura alrededor de las galaxias o incluso de galaxias de baja masa. Simplemente, y dice, ¿y por qué? Bueno, simplemente porque dependiendo de las propiedades de la partícula de materia oscura o de la partícula principal que genera la materia oscura, se van a formar unos objetos u otros. En las zonas más interiores y brillantes de la galaxia, la partícula de materia oscura juega un papel menor porque las principales fuentes de luz vienen dadas por la actividad de las estrellas. En la parte de fuera, el hecho de que haya o no una partícula de materia oscura que genere más o menos agregados de materia oscura hace que se formen estrellas en esas zonas o no. Ya, ¿De acuerdo? la brumosidad, ¿no? Efectivamente, que tiene que ver todo eso con este tema, ¿no? Y bueno, todo esto venía de por qué estos instrumentos ahora como este Dragonfly, que son teleobjetivos de paparazzi, pues tienen tanto interés, ¿no? Entonces permite, cuando dices imágenes muy profundas, te refieres a de objetos muy débiles, o sea, de poder... Me refiero a, es que no sé, realmente en la jerga astronómica... La gente puede pensar claro, como que está muy lejos, ¿no? Pero... las dos cosas son verdad. Pero aquí, cuando estamos hablando de imagen muy profunda, no estamos hablando de poder llegar muy lejos en cuanto a distancia, sino muy lejos en cuanto a contraste, digamos, con respecto al brillo del cielo, ¿no? O sea, poder ver objetos débiles. Extremadamente débiles. Como digo, del orden, ya estamos llegando del orden de 1000 veces más débil que el brillo del cielo. El cielo más oscuro. No el cielo de día, sino el cielo más negro que uno puede imaginar, pues somos capaces de ver fluctuaciones del orden de la milésima parte de brillo que ese cielo. Entonces, si quieres, te sigo con la historia. En el año 2015 empiezan a aparecer los primeros resultados científicos del grupo de Van Dokkum, del resultado de Dragonfly. Y de las primeras cosas que llama la atención es que Van Dokkum, que es un tipo muy inteligente a la hora de vender sus resultados, renombra las galaxias de muy bajo brillo superficial, que toda la vida se habían llamado galaxias de bajo brillo superficial, y las llama galaxias ultradifusas, que evidentemente parece un nombre como muy más marketingiano. Pero además, aquí es donde hace la jugada maestra, dice, hemos descubierto una galaxia, lo primero que dice, hemos descubierto centenares, o bueno, en este caso fueron decenas de galaxias de bajísimo brillo superficial en el cúmulo de Coma, ¿vale? Y estas galaxias además son muy grandes. De hecho, en su paper original dice detectadas galaxias de muy bajo brillo superficial del tamaño de la Vía Láctea, ¿vale? Claro, eso fue una bomba total. ¿Cómo puede haber galaxias del tamaño de la Vía Láctea, pero que tienen, o sea, del tamaño de la Vía Láctea, pero que tienen 100 veces menos estrellas, ¿no? ¿Cómo es posible que se formen ese tipo de galaxias? No habíamos visto nada igual, ¿no? Entonces, digamos, descubrimiento, entre comillas, llama mucho la atención de la comunidad, que de repente, después de ese resultado, decenas de astrónomos se ponen a estudiar ese tipo de objetos, ¿no? Y ha sido todo este gigantesco debate que hemos tenido. Entonces, con respecto al trabajo en concreto que hemos hecho nosotros, fue el siguiente. Una de esas galaxias originales, que se llama Dragonfly 44, ellos la estudiaron en profundidad utilizando los telescopios más grandes de la Tierra, el Keck, el Gemini y todo eso. Entonces, en una primera medida que hicieron de la galaxia, encontraron... O sea, después de descubrirla en datos de Dragonfly, exacto, que es un instrumento así
pidieron tiempo. Fueron a grandes telescopios a hacer estudios efectivamente, de seguimiento más detallados. Los telescopios estos Dragonfly pueden descubrir cosas, pueden descubrir objetos débiles, pero no pueden hacer un seguimiento a continuación en detalle, por ejemplo, pues para medir la cinemática de las estrellas o hacer estudios de los cúmulos globulares o lo que sea. No, simplemente no tienen la resolución, ¿no? Necesitas un telescopio más grande para conseguir más datos, ¿no? Entonces, lo primero que vieron fue que hicieron con el, si no recuerdo mal, con el Keck, con el telescopio Keck en Hawái, midieron la dispersión de velocidad de las estrellas en el centro de esa galaxia. Y la dispersión de velocidad es con qué velocidad típica se están moviendo las estrellas en esa galaxia. Y en el centro de esa galaxia tan difusa y tan grande, según ellos, encontraron que las estrellas se movían a una velocidad altísima, que son 50 kilómetros por segundo. Eso no es una velocidad altísima para cosas tipo como la Vía Láctea, que son más bien del orden de 200 kilómetros por segundo, pero para galaxias tan pequeñas, 50 kilómetros por segundo es como 5 veces mayor de lo que uno esperaría para objetos tan pequeños, ¿vale? Además, pidieron tiempo en el telescopio espacial para ver si podían estudiar, primero, las propiedades en alta resolución y además contar el número de cúmulos globulares, ¿no? Habían obtenido ya el estudio de los cúmulos globulares, que si recuerdan los oyentes de Coffee Break, los cúmulos globulares son esos grupitos entre comillas, ¿no? Son agrupaciones del orden de 1 millón de estrellas en forma de pelotitas que hay alrededor de la galaxia y que se cree que se originaron en el colapso primordial del gas de la galaxia y que están ahí como si fuera un enjambre de abejas girando alrededor del centro, ¿no? Están como orbitando, ¿no? Como si fueran orbitando, pero en realidad algunos están orbitando, pero la mayoría están moviéndose de forma, digamos, caótica, tipo no sé, órbitas, digamos, muy cerradas, ¿no? Elípticas, algo así, pero no hay un giro como el de las estrellas en el disco, sino es más bien un movimiento. Sí, cada cúmulo de su padre y de su madre, ¿no? Pero cada cúmulo orbita a la galaxia. Sí, están girando, efectivamente, están orbitando como un planeta alrededor de una estrella, ¿no? Digamos, pero cada uno no están en un mismo plano, sino que cada uno está en un plano distinto. Están como en todas las direcciones alrededor de la galaxia, ¿no? Efectivamente. Entonces, los cúmulos globulares son fantásticos porque nos permiten estudiar, mientras que la medida de las estrellas nos permite estudiar la velocidad a la que se mueven las estrellas en el centro y por lo tanto tener un valor de la cantidad de masa que hay en la parte central de la galaxia, los cúmulos globulares, al situarse a distancias más lejanas del centro, nos permiten estudiar el contenido de masa dentro de la típica órbita que ellos se muevan. Es decir, que nos permiten estudiar la materia oscura a distancias más lejanas. Y por otro lado, existe una relación muy fuerte observada en las galaxias, que es que cuanto más masiva sea tu galaxia, mayor es el número de cúmulos globulares que tiene. ¿Vale? Eso es empírico, eso es que se ha observado. Una observación, por ejemplo, la Vía Láctea tiene 200 del orden de 200 cúmulos globulares y una galaxia enana pues tiene del orden de 10, para que te den una idea. Y una elíptica masiva, gigantesca, como puede ser el centro de la galaxia M87, del centro del cúmulo de Virgo, que es famosa por la medida del agujero negro que hemos discutido aquí varias veces, pues esa galaxia, por ejemplo, tiene del orden de miles de cúmulos globulares. Es decir, hay una relación entre el número total y la masa de la galaxia. Por lo tanto, el estudio de los cúmulos globulares es muy importante por muchísimas razones. Nos permite ver cuál es la masa, el orden de la masa del halo de la galaxia, nos permite estudiar la dinámica a grandes distancias y, por lo tanto, el contenido de materia oscura, y además, como hemos discutido otras veces, el estudio del brillo de los cúmulos globulares nos permite ver, es una especie de candela estándar para poder medir la distancia de estos objetos. Entonces, en el primer trabajo que ellos publican, dicen, esta galaxia tiene una dispersión de velocidad central de 50 kilómetros por segundo, que, repito, es altísima para una galaxia enana. O sea, sugiriendo que hay mucha masa en el centro. Efectivamente. Y además, resulta que midieron del orden 90 y largos 100 cúmulos globulares. Es decir, un objeto que, como a todo el mundo, pues nos hace, efectivamente, no es, si el objeto tuviera esas características, definitivamente sería un objeto nuevo. Es decir, sería una galaxia con propiedades absolutamente únicas que no se hubiera observado nunca. La conclusión a la que llegan con todas esas medidas, entonces, es que es una galaxia que tiene una masa muy grande, pero un número pequeño de estrellas. Efectivamente. Para ser tan débil y tan difusa, tiene que tener poquitas estrellas. De esos datos se inferiría que, de un orden de magnitud, ¿vale?
que por cada... es decir, que el contenido en material de tipo estelar con respecto a la materia oscura sería de una 10 milésima. Una 10 milésima, es decir, que la galaxia tendría de toda la masa, el 99,99% sería materia oscura. Y eso es un objeto absolutamente extraordinario y único, porque de nuevo, para poner en referencia a los oyentes cuáles son los valores típicos, en el caso de la Vía Láctea, por ejemplo, viene la relación entre materia oscura y materia luminosa es del orden de 1 a 10, ¿vale? Más o menos, del orden de 1 a 10, 1 a 20, depende un poco de... No es fácil, ¿no? En galaxias, en cambio, enanas, los valores que uno mide típicamente son del orden de 1 a 100, con algunos casos excepcionales de 1 a 300 o algo así. Mientras que en este caso estaríamos hablando de 1 a 10.000, de nuevo, un objeto absolutamente extraordinario. O sea que esto es lo que da origen al titular de una galaxia que tiene un 99,9% de materia oscura. Efectivamente. ¿Y por qué lo hace una galaxia absolutamente especial? De hecho, yo creo que, sin adelantar un poco la solución de la historia... sin spoilers. Sin spoilers. En la cabeza de ellos, yo creo que en su cabeza, y esto es importante porque creo que puede ayudar a entender cómo a veces los prejuicios, entre comillas, de los investigadores pueden llevar a sobreinterpretación de los datos. Es decir, uno tiene que comprender que de repente Van Dokkum y sus compañeros descubren unos objetos extremadamente débiles y además no en cualquier sitio del universo, sino dentro de un cúmulo de galaxias tan rico como el de Coma. Y en un cúmulo como el de Coma pasan muchas cosas, y es que las galaxias están sufriendo continuamente el efecto gravitatorio, las fuerzas de marea de otras galaxias que están cerca. Entonces, uno inmediatamente puede preguntarse, ¿pero cómo demonios va a sobrevivir un objeto tan débil y tan difuso como estas cosas que estamos encontrando en un cúmulo de Coma? Bueno, pues suponiendo que tiene un halo de materia oscura descomunal que lo protege de alguna forma de que se rompa. ¿Vale? Esa es la lógica que hay detrás de esto y quizás que yo creo que es lo que les motivó a interpretar, bueno, a tener estas medidas, ¿vale? Eso es lo que ellos miden. Pero esto estamos hablando del 2015-2016. Vale, entonces antes de seguir con la historia, pues de nuevo, Francis, Sara, ¿algún comentario? ¿Alguna? Vale. Digo por... Sí, para que no sea un monólogo tampoco. Bueno, sí, ¿no? El comentar un poquito también eso, para recordar a los oyentes que en el centro galáctico también tenemos muchas estrellas dando vueltas en todos los sentidos, ¿no? No solamente en un plano, como ocurre en el resto de la galaxia, ¿no? Efectivamente. No es excepcional que en sistemas gravitatorios ocurra eso de que estas galaxias ultradifusas o cualquier otro objeto, cuando tienes un centro más masivo, pues es fácil que roten en muchas direcciones y con trayectorias muy elípticas, ¿no? Es algo muy habitual, que no es algo excepcional. Sí, yo podría apuntar sobre lo que decía Nacho de la importancia de estos cúmulos globulares. O sea, él hablaba de las estrellas cerca del centro, te definen la masa que tienes en el centro de la galaxia, y los cúmulos globulares te hablan de la masa total, ¿no? Eso tiene que ver con que, además es un problema muy bonito, que si en primero o segundo de carrera se demuestra el teorema... Tiene muchos nombres, ¿no? El teorema de Shell Theorem, iba a decir de la concha, pero no sé si nuestros amigos en Argentina a lo mejor se pueden escandalizar, pero concha en el sentido de capa, ¿no? De una capa esférica. Y el asunto es que cuando tú tienes una distribución esférica de masa, un punto cualquiera en esa distribución básicamente es sensible a toda la masa que hay dentro de su órbita. O sea, si hay un punto en una órbita circular, una estrella, por ejemplo, que esté orbitando cerca del centro de nuestra galaxia, si supusiéramos que es esférico la distribución de masas, solamente vería la masa que hay dentro de su órbita. La que está fuera no es que no la vea, sino que se cancela. Es decir, la que tiene justo detrás se cancela con lo que hay más allá, de tal forma que en simetría esférica todas esas fuerzas se cancelan entre sí, con lo cual lo que hay fuera es irrelevante. Claro, para que la gente no se vuelva loca, porque esto es solo bajo criterios de que la distribución de materia sea homogénea, ¿vale? Porque si efectivamente uno puede sentir, o sea, bajo ese criterio que tú estás diciendo, que hay una cierta distribución con una simetría radial y no tiene por qué ser homogénea, pero sí tiene que tener esa simetría esférica, porque si no, uno podría pensar, bueno, si yo pongo una masa gigantesca al otro lado, fuera, me voy, ¿no? Si estamos hablando de que este es el famoso teorema que te dice que bajo esas condiciones se cancelan todas las fuerzas que están
por fuera, digamos, más allá de la órbita, ¿vale? Exacto. El teorema que te dice que en el centro de la Tierra no sientes gravedad, porque todo te tira por igual de todas partes, ¿no? Toda la distribución que hay alrededor. Claro, en la vida real no es realmente así, pero sí que se cumple más o menos que eres más sensible a lo que hay dentro que a lo que hay fuera, en general. En general sí, porque las distancias típicamente entre los objetos astronómicos es tal que decae muy, muy rápidamente, como R cuadrado, digamos, y de forma que tú al final solo sientes básicamente lo que está entre tú y el centro, ¿no?, de la galaxia. Entonces, cuando tienes estrellas que orbitan cerca de la parte central, esa órbita está determinada, la velocidad orbital de esa estrella está determinada por la masa central. Mientras que el cúmulo globular, como está dando vueltas alrededor de toda la galaxia, esa órbita está respondiendo a toda la masa total de la galaxia. Entonces, es un buen indicador de cuánta masa hay contenida ahí dentro, ¿no? Sobre todo la materia oscura, que es la mayor parte de la masa que tiene, ¿no? Por eso es interesante los cúmulos globulares, ¿no? Bueno, si quieres retomamos un poco la historia de cómo ha ido evolucionando Bueno, entonces, nota de prensa, decenas de astrónomos intentando estudiar este tipo de galaxias, boom absoluto de las galaxias ultradifusas, que como he dicho, antes eran conocidas, pero ahora tienen un nuevo nombre y además se dice que tienen propiedades absolutamente extraordinarias, ¿no? Pues el mismo grupo continúa estudiando esta galaxia, vuelven a hacer mejores medidas de la dispersión de velocidades del centro y bajan de 50 kilómetros por segundo a 30 kilómetros por segundo. Dice, bueno, solo bajo la mitad, pero bueno, como la dispersión de velocidades se relaciona con la masa al cuadrado, ¿no? O al revés, la raíz cuadrada, bueno, ya bajan un factor 4 la cantidad de masa de la galaxia, ¿vale? Y además, con mejores datos del telescopio espacial Hubble, ¿vale?, bajan de 100 cúmulos que habían medido con telescopios de Tierra a 80. Es decir, bajan un poquito, pero la hacen un poquito menos extraordinaria, ¿no? Con la dispersión de velocidades centrales ya había objetos que... ¿Cómo? Perdona, esto es una cosa que no entiendo. Es decir, ellos habían detectado un cierto número de cúmulos y cuando observan mejor, con observaciones del Hubble y demás, llegan a la conclusión de que se equivocaron, que había menos cúmulos de los que habían medido. Sí. Eso no me acaba de cuadrar. ¿Cómo pasa eso? O sea, yo entiendo que tú puedes ver más cúmulos y decir, uy, no los había contado todos, hay más de los que había pensado. Pero es que es al revés. O sea, tenían más originariamente y luego lo han revisado a la baja. Correcto. Y, ¿Cómo te equivocas de más contando cúmulos? Lo puedes entender muy, muy fácil. Cuando uno mira una imagen, tiene que contar fuentes que sean puntuales, ¿no? Digamos, es decir, un cúmulo globular a esa distancia, la distancia del cúmulo de coma, desde Tierra es equivalente a una fuente puntual, y por fuente puntual es una estrella, es decir, no puedes resolverla el telescopio. Vale, entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes una contaminación enorme en tu imagen de los cúmulos, tienes los cúmulos globulares y además un fondo de contaminación de fuentes puntuales que son las estrellas débiles de nuestra propia galaxia, que están en la línea de visión. ¿Vale? Entonces, tienes que ser capaz de distinguir entre la contaminación, la pantalla esta de estrellas de nuestra propia galaxia y los cúmulos de galaxias, los cúmulos globulares de la galaxia esta que estás estudiando. Ya te he entendido, vale. Vale, entonces... O sea, las estrellas de nuestra galaxia las puedes confundir con cúmulos globulares de una galaxia lejana, Claro, vale. Tú de hecho tienes una pantalla, de hecho todo el trabajo, es decir, toda la dificultad observacional o de análisis de las observaciones está ahí. ¿Cómo hago yo para distinguir entre cúmulos que pertenezcan a esa galaxia y estrellas que pertenezcan a nuestra galaxia? Ya. Entonces el telescopio espacial te ayuda un montón, porque de repente con las imágenes del telescopio espacial descubres que puedes resolver al límite, pero puedes resolver el tamaño de los cúmulos globulares. ¿Vale? ¿A qué distancia está el cúmulo de coma? Está a unos 300 millones de años luz, más o menos. A 100 megaparsec, que es para los frikis de la astronomía. Vale, entonces tenemos imágenes del telescopio espacial, ¿vale? Entonces, con esas imágenes del telescopio espacial, ellos disminuyen la contaminación y encuentran que tiran a la baja el número de cúmulos globulares, haciendo que la galaxia fuera más normal. Pero aún así, 80 cúmulos globulares en una galaxia enana es una auténtica locura. De nuevo, repito, esperamos del orden de 10, 20, máximo 30. O sea, decías que esto es como del orden de los de la Vía Láctea. Efectivamente, claro. De hecho, yo te digo, alta dispersión de velocidades junto con enorme número de cúmulos globulares les hace dar el titular de una galaxia como la Vía Láctea
pero con 100 veces menos estrellas, ¿vale? Ese fue el titular. Es que, perdona, porque este tema no lo hemos comentado aquí, pero siempre que hemos hablado de la galaxia de Van De Kom, hemos hablado de la galaxia sin materia oscura. Efectivamente, esta es otro, es el contrario. Esta es el extremo contrario. Antes, porque esto es anterior. Esto es un poco anterior, sí. Antes de la galaxia sin materia oscura estaba la galaxia con demasiada materia oscura. Efectivamente. O sea, Van De Kom descubrió la galaxia con demasiada materia oscura y luego la galaxia sin materia oscura. Efectivamente. ¿No será que DF44 se llevó la materia oscura de DF2? Estar un poquito lejos en el cielo, pero bueno, ya no me atrevería a decir nada. Aquí ya veremos en el próximo artículo. Hay una, ¿cómo se llama esto? ¿No? Desigualdad en la distribución de... En fin. Sí. Bueno, sigo la historia. Sigue la historia. Vale, entonces, la dispersión de velocidades ya la bajan a algo razonable, pero el número de cúmulos globulares seguía muy alto, ¿vale? Y ahí ya nadie hace nada, el tema se abandona porque toda la atención se dirige al artículo del Nature de galaxias sin materia oscura y todo el mundo a un esfuerzo por intentar entender qué demonios es esa galaxia sin materia oscura. Con lo cual, esa galaxia con tanta materia oscura y un número gigantesco de cúmulos globulares quedó ahí un poco en el olvido. Entonces, nosotros siempre hemos tenido, el grupo siempre hemos tenido en la cabeza esta historia de esta tensión del elevadísimo número de cúmulos globulares. Y siempre nos llamaba la atención que en el artículo donde describen el descubrimiento, Van De Kom decía que él había medido un número de cúmulos globulares y que lo había multiplicado por 4 para tener en cuenta los que no podía ver y aquellos que estaban tan lejos que se confundían con las estrellas de la Vía Láctea, ¿no? Con el background, con el fondo, ¿no? De contaminación. O sea, como que extrapolaba. Multiplicaba por 4 lo que era capaz de observar de forma directa. ¿Vale? Y eso recuerdo haberlo leído y que me llamaba mucha atención porque no entendía. Podía entender una multiplicación por un factor 2, que ahora explicaré y todo esto, pero no podía entender que multiplicara por 4. No estaba justificado claramente por qué multiplicaba por 4. Y eso hacía que se movía. Esa multiplicación por 4 hacía que se movía de un número de cúmulos globulares razonable a algo extraordinario. ¿Vale? Bueno, pues cuando ya ha pasado un poco la ola esta mediática de la galaxia sin materia oscura, pues decidimos investigar este objeto en particular, porque seguía siendo un objeto extremadamente anómalo. Entonces, lo que hicimos fue utilizar las mismas imágenes del telescopio espacial Hubble y hacer nuestro análisis propio, sin contar con el análisis de ellos. Vamos a recontar nosotros el número de cúmulos globulares que nosotros observamos en esta galaxia. ¿Vale? Y nosotros obteníamos 20. De los 80 obtenemos 20. Entonces, quizás los oyentes dicen, pero bueno, ¿qué demonios está pasando? ¿Por qué? ¿Dónde está esa enorme, de dónde viene esa enorme discrepancia? ¿Vale? Bueno, sí, al fin y al cabo es contar puntos, ¿no? Es contar puntos, pero no es trivial contarlos, vale, porque tienes una contaminación. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es hacer un análisis ultra detallado de la imagen, ¿no? Y por ultra detallado me refiero a lo siguiente. Nosotros cogimos la imagen y empezamos a inyectar fuentes puntuales, ¿vale? Para ver cuán bien éramos capaces de limpiar, o sea, de detectar objetos que fueran fuentes puntuales con respecto a otros que no fueran fuentes puntuales, ¿no? Hicimos todo un trabajo de simulaciones, ¿no? Después estudiamos los criterios que se habían utilizado por parte de ellos y vimos que eran unos criterios bastante laxos, ¿no? Es decir, ellos metían permitían muchísima más, estaban más, digamos, más abiertos a tener mucha contaminación en su muestra, porque jugaban con unos tamaños de objetos muy grandes y eso. Es que no quiero meterme tampoco en rollos demasiado técnicos, ¿no? Pero sobre todo descubrimos que lo que estaba fallando en el artículo, es decir, lo que confundía a Van De Kom fue lo siguiente. Cuando estudiamos la distribución de cómo se distribuían los cúmulos globulares, nos quedamos con aquellos que nosotros detectábamos de forma, digamos, no ambigua, ¿no? Así que no eran contaminación de estrellas. Y vimos que todos estaban bastante concentrados sobre la galaxia, ¿vale? Y Van De Kom también encontraba eso. Pero Van De Kom decía, bueno, tiene que haber un montón fuera, con lo cual yo multiplico por ese número alto para poder contar con ellos, ¿no? Es decir, porque te puedes entender que la contaminación de ese fondo de estrellas cada vez es mayor a medida que vas estudiando áreas y áreas más grandes. No esperas el mismo número de contaminación en un área pequeñita que en toda la imagen, porque, ¿vale?
Todos estos son estudios que tienes que hacer de forma estadística, ¿no? Entonces, nosotros lo que hicimos fue hacer un estudio bayesiano, ¿no? Un estudio de estadística bayesiana para determinar cuál era la distribución, cómo caía el número de cúmulos globulares a medida que uno se alejaba de la galaxia. Y encontramos que se concentraba mucho, ¿vale? Pero Van Dokkum no hace ese estudio, sino que asume que deben caer de forma exponencial. O sea, que cada vez, que van cayendo el número de objetos de un cúmulo globulares a medida que nos vamos alejando de la galaxia, va cayendo de forma exponencial. Mientras que nosotros encontramos que caía todavía mucho más rápido, ¿vale? Está mucho más concentrado. Entonces, de ahí viene ese famoso número factor 4 que dije. Es decir, Van Dokkum encuentra pocos cúmulos globulares como nosotros, pero multiplica bajo la hipótesis de que tiene que haber muchos más fuera que él no detecta. Vale, o sea, es la extrapolación donde está la discrepancia. Es decir, de los que detecto y extrapolo cuántos debe haber, según cómo asumas que es esa distribución de cómo están repartidos a medida que te vas yendo hacia fuera, si usas un criterio diferente, te sale un número diferente. Vale, y ahora viene la última parte de ese debate. Dice, bueno, ustedes han hecho una medida directa y encuentran que caen rápido. Pero ¿cómo saben que la extrapolación de Van Dokkum puede estar mal, no? Bueno, la extrapolación de Van Dokkum, ¿de dónde viene? Viene del estudio de la distribución de cúmulos globulares de galaxias normales. Tipo normales, me refiero de las normales que se han estudiado hasta ahora, tipo Vía Láctea y tal. Y ahí los cúmulos globulares tienen que estar mucho más extendidos espacialmente. La razón es que los cúmulos globulares se han formado, una parte, la parte más central, se han formado cuando se formó la galaxia principal, pero después tenemos un montón de cúmulos globulares mucho más lejos asociados a la caída de otros satélites que han ido formando el halo, ¿vale? Por eso tú normalmente si coges una Vía Láctea y la utilizas como modelo vas a tener un montón de cúmulos globulares lejos del centro, ¿vale? Sin embargo, si estudiaras solo los cúmulos globulares viejos, los que nacieron con la Vía Láctea, están todos concentrados hacia el bulbo y tal. Vale, entonces, en una galaxia como esta, como son enanas, no ha habido esa gigantesca acreción de material, por eso se han quedado pequeñitas, ¿no? Esa es la diferencia entre las galaxias enanas y las galaxias grandes como la Vía Láctea. O sea, por eso son tan interesantes en cosmología las galaxias enanas, porque te dan una información más pura antes del canibalismo galáctico y de la fusión y los mergers y todo esto. O sea, son más prístinas. Sí, pero a ver, como siempre es mucho más, la historia es más compleja, pero lo que sí podemos decir casi con seguridad es que el número de eventos de fusiones con respecto a otras galaxias es muchísimo menor en los objetos menos masivos y es fácil de entender. No son el centro de potencial de nada muy grande, el potencial gravitatorio de nada muy grande, con lo cual no les gusta no atraen a otras cosas, ¿vale? Las cosas van hacia las cosas más masivas, no a las menos. Y también hay una relación causa-efecto. Quiero decir, si tú has sufrido procesos de fusión, serás más grande. Claro. Pero es que además, bueno, no me quiero desviar mucho del tema, pero para concretar es que la hipótesis, es decir, el multiplicar por ese alto, es decir, el número de cúmulos observados es muy bajo, ese factor por el que él multiplicaba para obtener muchos cúmulos globulares está basado en una hipótesis de que tendría que haber muchos cúmulos fuera. Nosotros hemos testeado esa hipótesis en concreto y encontramos que no, que la distribución cae muy rápido. Ya. Y entonces, de forma natural, el número de cúmulos globulares baja a 20, eso es el número que tenemos nosotros. El árbitro, el paper se aceptó por la revista el lunes y el árbitro, los comentarios del árbitro fueron muy interesantes porque dice, no, esto no puede ser que haya tan pocos, ¿no? Y nos pidió todo tipo de test, nosotros le mandamos en el informe todos los test que él quería y más, y al final lo ha aceptado sin ningún comentario más. Es decir, que se convenció de que efectivamente se había sobrecontado el número de cúmulos globulares. El título de tu artículo, bueno, con otros compañeros, ¿no? Veo que está Michael Beasley, también del IAC, sí. Johan Nappen. También el primer autor se llama Teimour Seyfolahi, que no sé quién es. Es un estudiante de doctorado de René Pelletier en Groningen. Ah, de acuerdo, que Pelletier también aparece, ¿no? Como coautor. Se titula El número de cúmulos globulares alrededor de la icónica galaxia UDG DF44 es el esperable para galaxias enanas. O sea, contraponiendo esto a la idea que había planteado Van Dokkum de que tiene un número alto de cúmulos globulares, ¿no? O sea, que todo esto apunta a que, bueno, no es una
que es una galaxia que no es terriblemente masiva, que tiene la masa de una galaxia enana. Entonces, la pregunta del millón es, ¿cómo demonios sobreviven estas galaxias en un cúmulo tan...? Bueno, es que resulta dos cosas. Resulta que, efectivamente, en el centro, en la parte central de los cúmulos de galaxias, no se ven estos objetos. Hay un vacío de estos objetos. Y en las partes de fuera sí empiezan a aparecer en un número relativamente alto, pero hay que recordar que nosotros vemos los objetos astronómicos, los vemos en proyección. Yo puedo tener algo que parezca que está muy cerca del centro y estar muy lejos, simplemente porque está en la línea de visión en proyección, ¿de acuerdo? Es como si tuvieras una burbuja y ves algo que está sobre la burbuja, pero tú en proyección te parece que está en el centro del círculo, ¿no? Efectivamente. Y de hecho, cuando se hacen los estudios de distribución, pues las galaxias son compatibles con estar lejos, o sea, fuera de la zona de rotura de materia del centro de los cúmulos de galaxias, ¿no? Y en concreto, incluso esta galaxia en particular está bastante lejos, ¿no? Es decir, que no está afectada por la fuerza de marea del centro del cúmulo, ¿no? Con lo cual, en conclusión, mi conclusión por ahora es que no hay ninguna galaxia ultradifusa de las que sea excepcional. Quizás aparezcan en el futuro, pero por ahora todos los estudios son compatibles con que las galaxias ultradifusas son la versión de bajo brillo superficial de las enanas de toda la vida. ¿Por qué hemos visto antes esas enanas y no las difusas? Bueno, pues porque las galaxias enanas de toda la vida son muy activas, están formando estrellas, y eso hace que suban de brillo superficial y que seamos capaces de detectarla en el pasado. Es decir, ahora estamos descubriendo, básicamente, toda esa población de galaxias enanas que están apagadas, que no están formando estrellas, ¿vale? Y es por eso por las que las estamos descubriendo. Es muy interesante el campo en sí mismo, porque, como he dicho al principio, el conteo de todas esas galaxias nos va a dar información sobre el tipo, en última instancia, el tipo de materia oscura que está gobernando la fuerza de la gravedad, ¿no? Un último apunte sobre esta galaxia es que, por la razón por la que tú me contactas, es porque se publica un artículo donde se midió el halo, o sea, donde se hicieron imágenes muy profundas en rayos X por un astrónomo de Harvard, de esta galaxia. Y el astrónomo de Harvard lo que encuentra es que, dice, bueno, si existieran tantos cúmulos globulares como dice Van Dokun y compañía, las estrellas binarias dentro de esos cúmulos globulares deberían estar emitiendo en rayos X, ¿vale? Y si hay 80 cúmulos globulares, él hace la cuenta y dice, debería ser capaz, con esta profundidad en rayos X, de detectar ese brillo difuso de las binarias de los cúmulos globulares. O sea, esa emisión de rayos X es debido a que hay acreción de las binarias de una a otra y que al caer una sobre la compañera genera estas superfulguraciones. Sí, los procesos esos energéticos que se producen en binarias de muy cercanas. Muy cercanas, ¿no? Claro, en los cúmulos es esperable que haya muchas de estas. Entonces se esperaría una emisión de rayos X y él no la encuentra. De hecho, encuentra un límite que dice que es compatible con el trabajo nuestro. Es decir, que hay o sea, que han salido dos trabajos. Dos trabajos que van en la misma dirección de que no hay tantos cúmulos globulares. O sea, que Van Dokun dice que hay galaxias que son 99% materia oscura y galaxias que no tienen materia oscura, y tú le llevas la contraria en las dos cosas y dices que te parece que todas estas galaxias son normales. Sí, de hecho cuando vuelva a sacar otra galaxia rara, pues la volveré a mirar porque por si acaso, es que si en algún momento acierta y tiene la lotería, pues hay que estar ahí, hay que estar en el pie del cañón, porque el descubrimiento de un tipo de galaxia nueva sería fantástico, algo aprenderíamos. Es decir, una galaxia sin materia oscura o una galaxia con un contenido que es, donde el material luminoso es una 10.000ª de toda la materia, son objetos que no sabemos cómo se forman, ¿vale? Están un poco al límite. Entonces, evidentemente hay que seguirles la pista. Yo siento ser el aguafiestas pero bueno, de eso se trata la investigación, ¿no? Hay que hacer Nacho, una cuestión. A ver, ¿el James Webb Telescope tú crees que podrá observar esas galaxias ultradifusas en detalle y confirmar de manera definitiva estos resultados? ¿O crees que el James Webb no va a poder observar estas estrellas que se supone que ya son viejas, las que tiene esta galaxia? El James Webb no va a poder resolver las poblaciones estelares a esas distancias. Va a poder resolver las poblaciones estelares a distancias del cúmulo de Virgo, que está como a 15 megaparsecs, algo así. Estamos hablando esto de 100 megaparsecs. Lo que pasa es que el James Webb, por otro lado, sí va a poder resolver la población global de cúmulos globulares y va a poder
su resolución espacial va a ser de tan alta calidad que apenas va a haber contaminación, no va a haber casi incertidumbre en lo que es un cúmulo globular y lo que es una estrella de nuestra galaxia, ¿vale? Y con información de Gaia, supongo que también se podrá ayudar a descontaminar lo que es de nuestra No, porque galaxia, ¿no? Gaia, estamos hablando de objetos que son Muy débiles, claro. muy débiles, que Gaia no puede ver. Gaia creo que para en torno a magnitud 17 y estábamos aquí hablando de magnitud 26, 27, es muchísimo, son casi 10 magnitudes que son 10 magnitudes son 10.000 veces más débil. No. Vale. Yo tenía otra pregunta. Y esto, claro, todas estas galaxias raras así y tal se han observado en coma porque es donde he estado mirando Dragonfly, pero mirando a cúmulos más cercanos como el de Virgo, ¿no se puede hacer un cartografiado similar, tratar de encontrar estas ultradifusas y a lo mejor estando más cerca se puede observar mejor? Efectivamente. De hecho, dos cosas. Las galaxias ultradifusas, que prefiero llamar las galaxias de bajo brillo porque son el nombre original, se han descubierto en todos lados. En el cúmulo de Virgo, digamos, en sitios de muy baja densidad, en el grupo este de NGC 1052, que es donde se descubren las, entre comillas, galaxias sin materia oscura, ¿vale? Se ven en todos lados, y las galaxias sin materia oscura, si te acuerdas, están lo suficientemente cerca como para que pudiéramos estudiar las estrellas más brillantes y medir la distancia. Sí, estaban como 5 veces más cerca. Coma es, digamos, el pistoletazo de salida para este tipo de objetos, ¿no? Donde se vuelve a mirar el interés, pero después se han descubierto en cualquier sitio. Y salvo el grupo de Van Dokkum, ninguno ha descubierto ningún objeto extraordinario. Todos son compatibles con... Nadie ha visto nada raro. O sea, que... salvo, o sea, si forzando un poco, salvo unos estudios que se hacen con hidrógeno, con gas, donde algunos autores se dicen que encuentran muy poca materia oscura, pero no han podido estudiar todavía bien la dinámica de las estrellas y eso, si está basado en el gas. Y como he explicado en alguna otra ocasión, el problema del gas es que el gas es muy... es decir, el gas siente la gravedad, obviamente, pero también está muy afectado por las explosiones de supernova que generan un medio turbulento y, por lo tanto, sacar la información de la dinámica es mucho más hidrodinámica, quizás el gas, ¿no? Es lo que te complica. No es tan fácil. El gas no es un marcador tan definitivo como pueden ser los cúmulos globulares y eso. Pero bueno, ahí están, y de esos autores son gente muy, muy seria, muy buena, con lo cual hay que estar atento a ver qué puede pasar ahí. Y Nacho, la Vía Láctea también tiene muchas galaxias ultradifusas, ¿no? En su alrededor, o galaxias enanas, mejor dicho. Tiene muchas galaxias enanas a su alrededor. ¿Todas son normales? ¿No hay ninguna que sea, no hay unas cuantas que sean así especialmente extrañas o anómalas? A ver, es que es que al final todo esto es una cuestión creo que tú una vez lo comentabas en Coffee Break, un objeto nuevo es anómalo, 100 objetos de eso pues ya es normal, son objetos normales. Entonces, en la Vía Láctea se pueden encontrar objetos muy, muy difusos, de hecho 100 veces más difusos que los que estudió, que las galaxias conocidas como ultradifusas, y serían las mega, ultra, enormemente difusas, pero nadie, bueno, de hecho, si me dejas decirte, la primera vez que aparece el concepto de galaxia ultradifusa, la gente que estudiaba las galaxias satélites de la Vía Láctea se rasgaron las vestiduras diciendo, pero ¿cómo le llamas ultradifusa a algo que es 100 veces más brillante que lo que yo estudio? ¿Vale? Y tienen toda la razón del mundo. Entonces, hay objetos extremadamente débiles en nuestra galaxia. Y de hecho, si me permites, estoy un poco divergiendo, pero creo que son cosas tan bonitas e interesantes que merecen la pena explicar. Haremos una excepción y permitiremos que nos dispersemos un poco hoy, porque no lo hacemos nunca. Vale. Pero bueno, hoy... Mira, no hay... los objetos extremadamente difusos, las galaxias extremadamente difusas de nuestra galaxia, las más débiles, tienen del orden de 100.000 estrellas, incluso algunos 10.000 estrellas. Son incluso menos que las estrellas que tienen un cúmulo globular. Y no las detectamos con imagen directa, las detectamos contando estrellas, ¿vale? Y entonces tenemos que tú coges cosas como Gaia o cartografiados muy grandes y tienes que ser capaz de decir, esta estrella que está aquí, esta otra que está a 3 o 4 lunas y esta otra que está a 5 lunas, ¿vale? Son estrellas que pertenecen a la misma asociación.
Es decir, que tienes que detectar objetos, estrellas que sean parecidas en propiedades y que tengan unos movimientos que sean, digamos, consistentes con que pertenecen al mismo tipo de objeto. Entonces, estamos... O sea, lo que quiere decir es que es difícil saber que pertenecen al mismo objeto, porque como están cerca, las vemos separadas. Las vemos tan separadas que pueden estar separadas del orden de varios minutos de arco, incluso algunas del orden del tamaño de la Luna o lo que sea. Y de hecho, esto es muy interesante porque nos plantea la siguiente pregunta. Ahora mismo estamos llegando a detectar galaxias satélites, ¿no?, que tienen 30 magnitudes por segundo cuadrado. Esto es un número, pero lo importante es que sean, esto para que los oyentes se hagan una idea, esto es todavía 100 veces más débiles o menos densas que estas ultradifusas que estamos hablando, ¿vale? ¿Y por qué no somos capaces de ir todavía más débiles? Porque más débiles significaría que las distancias entre sus estrellas todavía tendría que ser mayor para que en brillo superficial fuera menor. Si quisiéramos ir a estudiar objetos que fueran 10 veces más débiles, típicamente sus distancias pues estarían, yo qué sé, 3, 4 veces más lejos, y entonces ya sería tan difícil, si puede que estén ahí esos objetos extremadamente debilísimos, pero es tan difícil decir que esas 3, 4, 5 estrellas que se detectan se corresponden a una misma estructura gravitacionalmente ligada, que estamos en ese límite, ¿vale? Entonces, posible que Gaia detecte alguna cosa, pero lo que le quiero decir a los oyentes y a ustedes también es que estamos en el límite observacional total, digamos, de ser capaces de identificar un número ridículo de estrellas separados por distancias gigantescas en el cielo y decir que están asociados, ¿no? Entonces, ahora mismo estamos en ese límite. Y lo interesante es que en otras galaxias, que estamos donde la detección no se trata de estrellas puntuales, sino del objeto completo, estamos con nuestras nuevas técnicas, estamos cada vez acercándonos más y más a ser capaces de identificar esos objetos ultra débiles. Y como resumía casi desde el principio, el conteo de esos objetos extremadamente débiles va a ser clave para decir en última instancia a los físicos de partículas cuáles son las propiedades de la partícula que tienen que buscar. Si hay muchos objetos de este tipo, deben ir a por partículas de tipo materia oscura fría. Es decir, ¿vale? Si hay muy pocos, pues se abren dos posibilidades. O la partícula de materia oscura es templada, que llaman, es decir, que tiene velocidades que están no son relativistas, pero son altas, o bien las partículas tenemos algún tipo de interacción o de borrado de esas escalas de forma que no se puedan formar, ¿no? Así que yo espero que en los próximos 10, 20 años pues podamos ya acotar toda esa subestructura alrededor de las galaxias más grandes y poder decir dónde estamos, ¿no?